Este es el fondo RAU, también vino de una circunstancia. La Biblioteca Franciscana en Chillán, generamos los contactos con el Museo Claudio Arrau. Y el Museo Claudio Arrau tenía las partituras, cerca de 6.000 partituras de Claudio Arrau, ahí, digamos, estaban de una manera acopiadas, de una manera no organizada, y un poco también al exterior, digamos, con cierto descuido. Y bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos con estas personas, traer las partituras a Talca. Hay un proceso de conservación que hizo Catina con el equipo de conservación del centro, de nuestro centro, y hay otro proceso de investigación con el musicólogo José Miguel Ramos, ¿Y cómo fue ese trabajo? de conservación. ¿Sí? De conservación, bueno, primero hicimos un diagnóstico para ver en el lugar donde estaban las partituras, en el museo, que la verdad que habían hecho ellos un trabajo previo, pero sin mucho conocimiento sobre las normas de conservación. Entonces estaban en cajas de madera, que no es muy bueno para el papel, y en una sala que tenía mala aislación y humedad. Entonces ahí nosotros le propusimos traerla e ir trabajando que eso lo propuso José Miguel, que él es músico, por autor. Trabajamos Liszt y Beethoven, de acuerdo a como que era la importancia para el maestro Rau. Y entonces seleccionamos las partituras que tienen anotaciones del maestro, que son las marcas de dedaje, y que es lo más interesante, aparte de conocer el corpus de partitura. Y entonces se conservaron esas y se digitalizaron. Y esas son las que cuando estás investigando ves la manera que el maestro proponía de tocar o de hacer cosas. Entonces fue un trabajo muy interesante. Ahora esto va en etapas porque son muchas y nosotros tenemos poco recurso y poco personal, entonces vamos trabajando pocas. Y hasta ahora hemos hecho 2 etapas con Liszt y Beethoven. Y prontamente yo creo que vamos a hacer más intervenciones. La continuidad de su didáctica, de alguna manera. Porque las anotaciones que están de puño y letra son soluciones interpretativas que están trabajadas profundamente. O sea, Arrau llenaba la partitura, le entregaba la sangre a la partitura de alguna manera. O sea, estudiaba previo a la obra, el contexto de la obra, el compositor tan profundamente, y en las soluciones interpretativas que están acá, que podemos sacar una caja de Brahms, por ejemplo, que la estaba viendo ayer, y hay hay anotaciones que permiten, imagínate, Arrau, la última discípula de Arrau anda por acá, Edith Fischer, va a tocar un concierto, va a dar un concierto del Emperador, el concierto 5, el martes, y después se acaba, digamos, la línea. Hay algunos sostienen que esta línea viene de Beethoven directamente. Entonces, digitalizar estas partituras dan la posibilidad de reactivar de alguna manera la forma en que Arrau miraba o interpretaba. Son las partituras originales que las llevaba, imagínate cómo las debe haber atesorado para estudiar este concierto de Brahms, cómo debe haber estudiado y la cantidad de tiempo que pasó con ella, digamos. Hay algunas partituras que están muy rayadas, que están muy anotadas, y esas fueron las que fueron seleccionadas ya de vuelta al Museo Arrau. Pero hay otra, bueno, aquí hay un trabajo de restauración. Pero los papeles son de muy mala calidad, sí. Entonces se quiebran, se parten. Entonces esto permite que el papel, que la partitura se pueda seguir abriendo sin ya tanto demora a que ¿Y qué efecto tiene para ustedes, por ejemplo, el haber recibido estos documentos en términos del archivo propio de la universidad? Lo que pasa es que para nosotros es valioso porque nos abre a distintas colecciones locales que nos permiten un poco tener el material, subirlo en el portal y ir como ampliando nuestro campo de conocimiento también desde la perspectiva de las regiones, porque ya no es todo Santiago, ¿fijas? Sino que nos arma estos archivos en forma local. Sí. Mira, aquí no encontré. Hay otras que están completamente rayadas, más lento, más. Bueno, que estas soluciones interpretativas permanezcan en el tiempo y se transformen en material didáctico. Eso. O sea que los discípulos ahorrados continúan a partir de esto.
Bueno, queda en el Museo Arrao la biblioteca de psicoanálisis de Arrao. Era un psicoanalista, o sea, totalmente influido por el psicoanálisis. Esto es parte de la exposición que tenemos afuera, del género epistolar. Esto no es una carta precisamente, pero sí es un José Manso de Velasco. Total, claro. 1743, a un año de la fundación de Talca, se refiere a la repartición de solares en San Fernando. Sí, por aquí dice que al dueño del terreno que se le entregue se le obliga a hacer su casa y a habitarla. De lo contrario, algo se le va a quitar. O sea, Pero eso es el valor de los archivos locales. Claro. Los archivos locales, absolutamente, claro. Son referencias del territorio. O sea, claro, ya no hay una, como decíamos al comienzo, ya no hay el Estado mirando desde el centro, sino las regiones mirándose, de alguna manera, armando su historia, desde los márgenes, de alguna manera. Por lo menos desde los márgenes del río. Desde los márgenes del río Maule. ¿No? Y poniendo en valor eso, porque si uno mismo no pone en valor, pasa. Estas cartas son súper interesantes, son de Carmen Arregá, y estas estaban expuestas en el instituto. Entonces la propuesta de nosotros es guardar los originales y hacer copias facsimilares, porque la luz va deteriorando súper rápido las tintas y el papel. Entonces estas llegaron hace poco y yo creo que luego vamos a sacarlas de acá, hacer las copias digitalizadas para volver a ponerlas en el instituto y nosotros tenerlas. No hay nadie allá, ¿no? No, sí fue, mira. Acá debiese estar una muestra de algunas cosas que... Aquí están, vamos a sacar algunas cosas, mira. Este trabajo acá se tiene con el laboratorio, de estas cajitas de libre de ácido y que permiten la manipulación del objeto. Y el recuerdo, mira, este es el Sínodo de Concepción, este es uno de los primeros impresos, made in Chile, es de 1745. 1745. Es una constitución sinodal, de alguna manera, rige no solamente la Iglesia y el Estado eran uno solo, y es una constitución, no solamente religiosa, también social, ¿no? Mira, hay prohibiciones para los clérigos, el que hizo este sínodo, el obispo Azúa, tuvo bastantes problemas. De hecho, lo sacaron de Chile, porque le dio derecho a los indígenas y derecho a las mujeres. Mira, que los clérigos no acompañen mujeres. Por el capítulo 18, prohibido que los clérigos no acompañen mujeres, ni a pie ni a caballo, bajo pena arbitraria. Que en dicho capítulo se expresa por lo que este santo sínodo reproduce tal prohibición por el grave absurdo que resulta de que los eclesiásticos destinados al altísimo ministerio del altar se ocupen en tan poco decoroso ejercicio. De andar acompañando. ¿Ah? Sí, mira, ¿cuántos deben? De la pena de los concubinarios y cuántos deben precaver este crimen con la expulsión de mujeres peligrosas. Clérigo concubinario. Sí. ¿Qué tal? Sí. Fue un sínodo bastante anticipado a su época. Prohibición de jugar. Hay
Por ahí leí de la prohibición también de hacer chicha en la iglesia, de vender alcohol en la iglesia. Algo que debe haber sido muy común. Sí, sería interesante poder reeditar este sino ahora. Sí. Bueno, este sino lo encontramos nosotros no particularmente, hay un investigador que hizo la previa de este descubrimiento. La biblioteca de Chillán estaba en ruinas después del terremoto, con los vidrios 2010, del 2010, con ya. los vidrios rotos, en condiciones, digamos, absolutamente abiertas. De hecho, habían robos y sobre todo descubrimos plagas en nidos de palomas sobre libros del siglo XVI, por ejemplo. Ahí estaba abandonado. Trajimos esta biblioteca a Talca. Este libro, este signo lo encontramos en un doble fondo de una pared. Siguiendo la pista, es el único ejemplar de este sino, del sino del obispo Azúa, del sino de Concepción de 1745. Después el obispo Hipólito Salas hace el sino de Concepción y recopila cierta parte de esto, porque el resto fue considerado demasiado puntúo para la época, al obispo Azúa. Demasiado transgresor, sobre todo con los derechos que se le estaban dando a los indígenas. Mira, esto, 684. Es como un ejemplo de las crónicas seráficas. Esto es parte de la Biblia políglota. Esto ya queda con ustedes, digamos. Es un comodato. Es un comodato. Es un comodato que se va a extender hasta 2023. Todavía no está firmado, pero estaría hasta 2023 con nosotros. Sí. La comunidad chillaneja quiere llevarlo. Está amarrado a que ellos armen un espacio para tenerlo en condiciones. No, totalmente. O sea, las condiciones que nosotros encontramos esto eran difíciles. O sea, la supervivencia de estos libros yo probablemente no sería la que está ahora. Porque bajo malas condiciones el proceso de deterioro se acelera. Sí. Y aquí hemos hecho jornadas de investigación, hay una digitalización y una valoración de cada uno de los libros. Bueno, esto es parte de la Biblia políglota, 1515. Aquí hay los ataques exactamente que dibujan. ¿Ah? Hay unas preciosas. Sí. Las cavernas. El tomo sexto de la Biblia políglota. El glosario de esta Biblia. Claro. Está hecho con... Amar. El diccionario, ¿no es cierto? Es como un diccionario de la... Está hecho con... Esto por nada no es incunable. Está recién la imprenta. ¿Cuántos años han transcurrido? 15 años de la imprenta. Claro. No hay con tipografías, qué sé yo, me imagino. Hebreo. Claro. Sí, creo que estaba en hebreo, creo que había estado En en latín. arameo, en latín. Puede ser, Claro. eso era lo que pensé, arameo. Sí. Claro. Claro, y estás de las pocas. La barca. ¿Tú conoces tú la barca? No. A Mario Verdugo si lo conoces. Sí. Claro, esto tiene que ver un poco, lo de los archivos locales que tú hablabas, tiene que ver un poco con la novela terrígena de Verdugo. ¿No? Tiene que ver un poco con el espacio territorial del Maule. Eso también puede ser.
Ah, claro, una tesis. ciertamente. No, ahora justo yo estoy haciendo en arquitectura el curso intensivo, en el fondo es el mismo tema. Escenas locales y territorio. Sí. Entonces nuestro texto, así como de referencia, Sí. es un ensayo de Javier Pinedo, Sí. sobre, entre comillas, la maulinidad. Ah, Pero, perfecto. y obviamente la lectura de El lugar sin límite, como Ya. fondo Ya. de discusión. En el curso en el fondo es relación entre historia de arte y arquitectura. Qué bueno. Pero yo tomé el método implícito de esos textos para abordar la cuestión territorial, perspectiva la invención del territorio. Exacto. Ya. ¿Ves? Ahí hay una invención del territorio, en esa carta de Manso Velasco. Es lo que pensé Sí. cuando me Oh, mencionabas sí. la relación Y es con... súper fácil de leer, la letra está clara. O sea, y también los imperativos. O sea, aquí están los solares, tienen que vivir en ellos. Antes de que empiece el verano, tienen que construir sus casas y habitarlas. Pero esas cosas no las saben los estudiantes de arquitectura. No, pues. Yo Están creo las que medidas, están las medidas. debíamos mostrar bromas aparte, digamos. Sí, claro. Están las medidas de las casas, incluso, o sea, de los terrenos. De cómo define el lugar, ya. Claro. Y cómo el lugar está definido en el texto. Con su mancha. Con su mancha de tinta. ¿Qué tal? A los ¿Ah? sí, los estudiantes que nos visitan ahí les llama la atención eso, piensan que es sangre, ¿no? De alguna manera sangre, historia eso. Es que no han visto el nombre de la rosa. No, Sí, por favor. No la quiero forzar. Ya devolvimos todas las partituras de Beethoven y de Liszt, como decía Katina. Y ahora seguimos con la tercera etapa. Son 6.000 partituras. Y la biblioteca completa, también, que otra maravilla. Bueno, acá tenemos una colección hemeliográfica importante. 100 años de diarios locales. Prensa local, el diario La Mañana, de Talca. Y hay un trabajo de digitalización permanente. Es de 1906 a 1991. ¿Y tú estás digitalizando el material? Sí. Dependiendo de las temáticas del historiador. ¿Tienes más o menos una pauta o vas ordenadamente así con el aburrimiento de los días? No, el historiador, que es Pablo Lertora, identifica una información en particular o un tema en particular y asocia a distintos documentos. Y esos documentos pasan al laboratorio para ser digitalizados. Claro, por ejemplo, la historia del Liceo Industrial de Talca, o un personaje en particular. Entonces ese personaje está en el diario, en La Mañana. Y forma parte de los objetos digitales de esa mini colección. Un poco lo que hace Memoria Chilena también con Historia local. Historia local. Sí. Está bueno. Buenísimo. Benito Riquelme es un personaje de la historia local, es un héroe. ¿Sí? Sí. Esto es fantástico, mira, Benito Riquelme tenía cerca de 15.000 materias metía en este sobre libros, recortes de diarios, fundamentalmente recortes de diarios, fotografías, y los indizaba. Siempre pongo el ejemplo en la P está Perú, Panimávida, Pelarco. O sea, tenía una mirada local, pero también mundial. O sea, se hablaba de los terremotos, por ejemplo, recortaba diarios de la erupción del volcán Etna, y también del terremoto del 60, o del terremoto de Talca. Tenía una cantidad juntaba una cantidad de información a partir del mundo. Era como una especie de una escala, era un coleccionista global, de alguna manera. Y aquí hay algunas carpetas abiertas.
Esto es súper interesante, aquí tenemos un montón por hacer todavía, Sí. porque son tantas carpetas, entonces vamos de a poco y encontramos distintas cosas. Pues de repente poner libros, fotos, cartas, recortes de diario sobre un tema, desde distintas miradas. Entonces bien, y todo desde la mirada local hacia los temas, digamos. Claro, esto está en constante proceso, ¿ah? Siempre está, entonces aquí hay un poco de Claro, pues se están trabajando, ¿no? de desfaste. Claro, mira, aquí está Benito Riquelme, esto ya está encarpetado, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí, esta es la carpeta de los terremotos. Entonces, Benito Riquelme guardaba información de los terremotos. Está el terremoto de Talca, ¿ok? El de Ilustrado. Y súper interesante además ver la posibilidad de leer el reverso de los... Entonces, vamos a abrirlo acá. Esto lo vamos digitalizando constantemente a partir de los temas que vamos... Entonces hay testimonios de los distintos terremotos. Súper interesante el archivo de los terremotos. Con Andrés Maragaño estamos, bueno, armando un archivo de los terremotos. Archivo de los Justamente con desastres. él estaba hablando ayer de la catástrofe. Ah, el archivo de las catástrofes. Arquitectura y catástrofe. Exactamente. Fíjate, mira cómo no solamente junta, se preocupa del mundo. ¿No? Arquitectura y catástrofe. Este es el diario de Talca. Aquí está el diario en Mercurio. 1000 muertos en Turquía. Y el terremoto del 72, me parece, 71. Talca pasó gran susto sin que hubieran daño. El horror de los terremotos. Mira, zapato de cristal romano. Chile indefenso ante la naturaleza. Sereno. Segundo, ¿no? Este es el diario de Talca, la mañana. Sismo en el norte y sismo en el sur. Esto es 66. El terremoto de Chillán. No, pero mira este título. No sabía que había tanto. Ambidextria manual y social. ¿Qué tal? Manuel de Salas. Ya había piscos ahora. Claro. Sí. No, Benito Riquelme impactante. Bueno, y además metía en esta carpeta libros abiertos así, mira. Cada uno de los temas, por ejemplo, tenía este libro puesto en... Ahí está, abierto. Entonces lo que hicimos fue separar el libro, separar los diarios de cada una de las carpetas. Aún así están las carpetas Claro, identificadas. relación, Claro. a qué carpeta pertenecía por Claro. temática, la clasificación que él mismo le dio. Y aquí hay libros de los que tú hablabas de Pablo de Roca, originales, dedicados a Benito Riquelme. O sea, claro. Mira, historia de la imagen. Ah, bueno, ¿Y ese que estás tocando de qué es? Ah, Misiones. sí. Sí. Tenía como un poco
parecía un libro de Roca, sí. Ah, sí. Sí. Enrique Molina, mira. Bueno. Presidente de la Universidad de Concepción. Sí. Revista Multitud. Claro, aquí está la revista Multitud. Mira qué buena lo que dice la Catina. Hay bastante ejemplares de la revista Multitud y de Atenea. Están los bochos también. Es muy interesante este libro. Muy interesante. La manera en cómo archivó. Como la pasión del archivo. ¿Mm? Sí. Sí, era un funcionario del Servicio de Seguro Social de Talca, incluso esos sobres son del servicio, los robaba del Servicio de Seguro Social, pues, o sea, eran sobres que utilizaba, digamos, que no. Y la Estercilla, esto es el terremoto 60. El 23 de mayo, el miércoles 23 de mayo. Talca se transformó en una zona de abastecimiento, ¿eh? Porque hasta aquí llegaba, o sea, aquí los productos agrícolas se acopiaban y se llevaban a Valdivia. Yo estuve en Concepción. ¿Sí? Sí, ¿Al terremoto? exacto. O sea que Pero estoy ya viendo, tú era estoy viendo un ejemplar de... Ayer vi una crónica de alguno de los del Puente Aéreo. Lo que costó cruzar la plaza a pie de Valdivia. La gente no podía cruzarla. 5 minutos. Qué buena la foto, la comunicación. Sí. Mira, Concepción, ciudad desgarrada. Ahí está. Sí, en realidad es buena. Es una muy buena forma de revisar los acontecimientos. Se pone una investigación, hay mucha materia junta contenida, entonces Sí. te evita andar buscando por este lado. ¿No? Está hecho una primera selección del material. Aquí hay, y no hay, El una relieve, revista bueno. vía. Trampa para Valdivia. Pero qué importante que tú menciones que Talca en ese momento fue logísticamente el lugar de El lugar del alimento. la plataforma de distribución Sí, sí. de la ayuda De la o ayuda. de la emergencia, Sí, del sí. manejo de emergencia. Sí. Mira aquí escribió lo. La publicidad. Mira la revista Vea, ¿eh? Era como un primer plano, una mezcla A de. ver, ¿quiénes son los galanes que murieron? Ah, no, ¿Dónde? Tempestad de amor. Antes. en No, la pero- siguiente. Naufragó un oficial de Maricá. Dos galanes del cine azteca mueren asesinados por jugar al amor. ¿Qué es eso?
Evangelina Elizondo y su marido, José Luis Paganoni, mató a 2 balazos a su amante, el actor Ramón Gay. Ahí está Ramón Gay. Y ahí está Ramón Gay abajo. De Agustín. Mira la mini Raspberry Ruiz de Gamboa. Este hermoso producto típico chileno. ¿Te imaginas qué dirían ahora de un diario que escribe eso? Con la igualdad de género y todo. ¿No? Este hermoso producto chileno. Ah, y esa, espera. Ese es el terreno.